Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos de todo. Empezamos en el segmento La Orilla con una entrevista de Daniel Vidal a Silvia del Palacio, que siempre con su lúcida mirada nos ayuda a reflexionar. Y en Avistando Faros vamos a conocer más sobre el faro San Gregorio. Vamos a verlo. Silvia del Palacio, docente, historiadora, muchas gracias por venir a La Orilla. Si tuvieras que pensar en una periodicidad en el desarrollo de Mar de Ajó, a partir del momento en que se funda el Partido de la Costa, ¿cómo lo podrías pensar? Bueno, un poco va a ser la proyección desde mi vivencia, ¿no es cierto? Mar de Ajó es anterior a la creación del Partido de la Costa. Eso, como muchas de las otras localidades, Santa Teresita, San Clemente. Es decir, que eso te da una situación diferente, es decir, no aparecen junto con el Partido de la Costa, sino que el Partido de la Costa de alguna manera es una imposición sobre el pueblo de Mar de Ajó, de Santa Teresita, de San Clemente. Yo te diría, yo viví en Mar de Ajó, hice toda mi escuela primaria en Mar de Ajó, hice toda mi escuela secundaria en Mar de Ajó, terminé en el año 70. Si bien era adolescente, por ahí uno veía cosas. Mi familia siempre participó mucho en actividades. Mi mamá fue directora muchos años de la Escuela 9, que en ese momento era 112. Nosotros vivíamos en la casa de la directora, o sea, una experiencia fantástica. Y yo te diría que hasta el año 60, o sea, estábamos todos como medios chiquitos, es decir, el 12 de octubre se marcaba un inicio de algo importante, la gente venía, sobre todo los pescadores, te estoy hablando antes del Partido de la Costa, ¿no? Y se hacían la fiesta en el Centro Español, la gente venía a alquilar lo que iba a ser su vivienda del verano. O sea que nosotros vivíamos como en estaciones. Eso siempre fue mi sensación. Esperando el verano, en marzo vos salías a la calle y no veías a nadie, era una tristeza terrible. Transcurría el invierno, que ya nos habíamos acostumbrado con nuestro grupo, nuestros aspectos, volvía otra vez, o sea, era como una cosa así. Pero en el año 60 se produce un hecho, o en la década del 60, un poquito antes tal vez, a fines del 50, que es la construcción de los edificios de departamentos, que cambiaron el paisaje de la costa. Lo cambiaron totalmente, cambiaron el paisaje de Mar de Ajó. Y yo me recuerdo que yo me fui a estudiar a la ciudad de La Plata en el año 71. Y al año, es decir, no se podía venir todos los fines de semana. Yo venía cada 6 meses, cada 7 meses, cuando podía. Y volví un día y me encontré que no había médanos. Habían pasado la topadora en todos los médanos. Era una sensación de modificación, era como que habían pasado cosas, diría, ¿no? Pasaron cosas. Vos fíjate hasta qué punto que en ese momento, si yo tenía algún problema en la ciudad de La Plata, lejos, y quería hablar con mi mamá o mi papá, tenía que pedir el número de teléfono de mi casa, que nosotros éramos uno de los pocos que teníamos teléfono, en la operadora. Entonces la operadora me decía, no, tiene 24 horas de demora. La anoto y vuelva. Y te imaginas que a las 24 horas o había resuelto el problema o nada. Así que para mí ahí se produjo un cambio importante. Ya se había empezado a dar que Clifem había empezado a construir cloacas, o sea, con el tema de los cambios empezaron a modificarse cosas. La luz de mercurio en algunas calles, como la calle Francisco de las Carreras, el asfalto, o sea, empezaron a aparecer algunas cosas que nos daban un sentido distinto. Se entraba a Mar de Ajó por lo que es el camino Yapabón, no por la ruta interbalnearia. Eso trajo un cambio en el paisaje.
paralelamente a eso, yo digo que fue el boom de las instituciones. Aparecieron instituciones que se pusieron al hombro el lugar, o sea, Club de Leones, Rotary, Sociedad de Fomento, bomberos voluntarios, o sea, comenzaron a aparecer producto de ¿qué? De que había una necesidad que no estaba satisfecha. Es decir, se producía un incendio y te quedabas sin nada porque no había bomberos. Había una demanda de cuestiones y las sociedades civiles, o sea, las organizaciones de vecinos, se lo pusieron al hombro, ¿no? Y yo no sé si va a ser simpático, pero bueno, yo lo sentí así, pero hasta en un momento nosotros nos sentíamos abandonados por el que venía a hacer negocios a la costa, porque se venía, se abrían los hoteles, se abrían los restaurantes y se iban. Los hijos estudiaban en otras escuelas, se atendían con otros médicos, nosotros no teníamos médicos, teníamos un médico que venía a tu casa en jeep, el doctor Marano, que era magnífico, pero vos empezabas a sentir que estaba huérfano. Y bueno, la sociedad se puso al frente de esa cuestión. Eso creo que es lo importante. Y ahí llegué, yo me recibí en el colegio secundario gracias a que a alguien se le ocurrió que pudiera haber colegio secundario. Porque mi marido se fue a estudiar a Mar del Plata. Él es técnico, se tuvo que ir porque acá no había esa situación. Y en ese proceso que duró del año 71 al año 76 que yo me recibí, volví a Mar de Ajó, comencé a trabajar en la escuela, comencé a trabajar como profesora y ya empezás a ver el lugar desde otro lugar de pertenencia. Con otros anteojos. Con otros anteojos, exactamente. Y bueno, yo fui realmente muy feliz en la escuela, ¿no? O sea, paralelamente a eso, mirá, las cosas yo digo siempre que en la vida hay casualidades que a veces pasan y te suceden. Yo había incorporado un vicio en la ciudad de La Plata que era leer el diario El Día, ¿no? Era un diario que lo teníamos que leer todos los que quisiéramos pertenecer, porque te sentías muy abandonado en La Plata. O sea, vos eras de afuera, no pertenecías al círculo, estabas solo. Bueno, necesitabas a alguien que te adoptara. Y a mí me adoptó una familia de alguna manera platense que me ayudó mucho, me adoptó en el sentido de que yo podía ir a tomar un café a la casa. Y leo en el diario El Día que decía que la Facultad de Humanidades, donde yo había estudiado, ponía en conocimiento que se abrían las inscripciones para un curso de perfeccionamiento, una cosa así. Entonces yo le digo a mi hermano que vaya al departamento de historia, mi hermano es ingeniero, estudió también en La Plata, que vaya al departamento de historia a averiguar cómo era eso. Y el profesor, que era Benito Díaz, el padre de Pablo Díaz, le dice, pero ¿dónde está su hermana? No va a poder hacerlo. Me dice, no, mi hermana vive en Mar de Ajó. Ah, no me diga que vive en Lavalle, en el partido de Lavalle. Sí, bueno, dígale que venga, porque yo quiero hablar con ella, porque yo estoy haciendo un relevamiento de los saladeros en Atalaya y en General Lavalle. Así me vinculó a la investigación. Así conocí a Benito y así fue tan generoso conmigo, así que por eso yo tengo esa credencial que él me autorizaba a investigar y qué sé yo, ¿no? Y en algún punto este libro... Es eso. Es una devolución de ese... Sí, es una devolución, sí. Qué bien. Sí, así que te diría que eso. Y después, cuando se crea el Partido de la Costa, también hubo cambios, porque aparecieron la necesidad de conformar los entes políticos, o sea, se va dando una serie de modificaciones y yo creo que en el 80 se da una segunda oleada de modificaciones. Tuvimos una etapa dura, que fue la convertibilidad, o sea, la gente no venía a la costa. No venía, porque le resultaba más barato irse. Fue duro, más allá, porque hay que decir todo.
¿no? Era muy lindo, pero vos tenías dólares y te ibas. Y fue duro, ese periodo fue duro. Y nosotros siempre estuvimos, yo nunca estuve vinculada a la actividad comercial, siempre la miré desde la orilla. Es más, creo que fui una de las pocas que tuve el placer de disfrutar un mes la playa. O sea, yo llevaba a mis hijos al mar, al balneario de la mamá de Antonia. Me pasaba con mis chicos ahí, porque yo trabajaba hasta diciembre, hasta el 30 de diciembre, y el 10 de febrero estaba... Se firmaban los boletines y se cerraba. Sí, no, y se terminaban los exámenes, pero además yo cumplía a rajatabla con el tema del calendario. Y ahí empezamos a ver otras cosas, ¿viste? Que aparecieron cosas interesantes, el hospital, que también fue una iniciativa de un grupo de mujeres que se movieron fuerte, la modernización, la televisión, o sea, todas esas cuestiones. No sé esto que vos me planteás, cómo nos va a afectar. Cómo nos va a afectar en el paisaje, en la geografía. Yo veo gente que viene, no todo el mundo viene con trabajo, no todo el mundo viene sabiendo qué es esto, si vamos a dar abasto con la salud. Eso ya no es mi problema, pero se vislumbra. Sí, pero una planificación, o por lo menos plantearlo. Y sí, se está hablando que nosotros tenemos hoy el censo 100.000 habitantes. Y yo te estoy hablando que en la época que yo estudiaba en el colegio seríamos 1.000 en el 60. Es un tema. Sí, es una cuestión de escala. Silvia, te agradezco el tiempo, las reflexiones extremadamente lúcidas que has tenido para con nosotros. Gracias. No, uno a veces no siempre se presta como para que uno se sienta en libertad de decir las cosas. Ya uno está entrando en una edad en donde le resulta más cómodo no ser tan políticamente correcto. Entonces, la realidad es que frente a los que me puedan decir, yo puedo poner simplemente mis 70 años en Mar de Ajó, que no es poca cosa, ¿no? Eso es. Y mis hijos, que siguen viviendo, uno acá y han estudiado, y mi marido, y que siempre hemos apostado a quedarnos. Así que eso es la vida. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El faro San Gregorio se encuentra ubicado a unas 90 millas al noroeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la bahía del mismo nombre. Fue inaugurado en el año 1968 con el propósito de reemplazar al antiguo faro de la isla Leones, que se apoyaba sobre una vivienda de 11 lados. La torre del faro San Gregorio es una estructura cuadrangular de hormigón armado de 9 metros de altura, con barandilla y una plataforma superior donde se encuentra la garita, que dispone de un equipo óptico giratorio. El alcance nominal de este faro es de 13.5 millas náuticas. Durante el día su imagen se caracteriza por mostrar a cada lado del faro una V negra sobre fondo amarillo, mientras que por la noche emite una luz blanca con un destello cada 5.2 segundos. El faro San Gregorio está ubicado en una meseta árida, cerca de un acantilado, lo que lo convierte en un lugar propicio para avistar la avifauna local. Se encuentra a una distancia considerable de Mar de Ajó, específicamente a 1.719 kilómetros, en una zona remota y escasamente poblada. Este faro es un punto de referencia importante en la región, brindando orientación a las embarcaciones en el área de la bahía de San Gregorio, y también es un testimonio de la importancia de la señalización marítima para la seguridad de la navegación en aguas argentinas.
Muchas gracias por acompañarme y los invito a seguir conociendo faros en un próximo segmento de Avistando Faros. Continuamos con el programa y hoy cerramos con el segmento de Polímatas, donde está Gaby de Witt, que nos va a hablar sobre los fusilamientos de los obreros en la Patagonia, hechos que documentó Osvaldo Bayer en su libro La Patagonia Rebelde. Los invito a verlo y los espero en un próximo programa. Es un placer estar otra vez con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de los sucesos ocurridos en la actual provincia de Santa Cruz, en aquel momento territorio nacional, entre los años 1920 y 1922, los hechos que suelen conocerse como la Patagonia Rebelde. Fue una larga lucha sindical de trabajadores rurales, mayoritariamente de tendencia anarquista, que fue brutalmente reprimida por el ejército argentino y otras fuerzas represivas, oficiales y no oficiales. La Primera Guerra Mundial había bajado el costo de la lana de manera muy fuerte, lo había reducido a 1/3 de su valor anterior. Esto obviamente afectaba a las haciendas ovejeras del sur argentino notablemente. Los estancieros en esa situación despidieron a cientos de trabajadores y endurecieron las condiciones laborales, que ya eran malísimas, de los que mantuvieron el empleo. La jornada normal de los obreros pasó de 12 horas a 16 horas por día, solamente con el descanso del domingo. Además, los salarios eran obviamente muy bajos y generalmente eran pagados con bonos que solo se podían cambiar en comercios vinculados con las propias estancias, que los tomaban a un valor menor. Esto se sumaba, como les decía, que el descanso era solamente los domingos, así que la situación de los obreros era realmente muy mala. Esto obviamente generó muchas protestas, empezó a haber huelgas, primero individuales de cada estancia, con apoyo ¿sí? de organizaciones obreras anarquistas que había en el lugar, como por ejemplo la Sociedad Obrera, que era quizás la más importante. En noviembre de 1920 se logró coordinar la primera huelga general de la región. Ante esa situación, los estancieros pidieron ayuda al gobierno y también a la Liga Patriótica, que ya había nacido el año anterior con la Semana Trágica, y que ya para 1920 era una organización parapolicial al servicio de los patrones, rompehuelgas, como se lo suele decir. En enero de 1921, el gobierno de Irigoyen envía un ejército al mando del general Héctor Benigno Varela para tratar de normalizar la situación. Y también envía un nuevo gobernador. Los gobernadores en los territorios nacionales eran nombrados por el presidente directamente. El nuevo gobernador, Issa, era un militante radical histórico muy cercano a Irigoyen y que tenía intenciones de realmente tratar de conciliar las partes. Reemplazaba al anterior gobernador, Correa Falcón, que era hombre de la sociedad rural, así que no tenía ninguna intención de conciliar y buscaba reprimir lo más posible las huelgas que había. El gobernador Issa acordó con Varela que no iban a recurrir a la represión y que iban a juntarse, entrevistarse con los huelguistas. Esto sucedió el 15 de febrero de 1921 en la estancia El Tero. Las condiciones eran deponer las armas, liberación de los rehenes y a cambio se reconocían gran parte de las demandas de los trabajadores. Se firmaba un convenio colectivo de trabajo para la rama en la provincia, en el territorio nacional, que ya habían propuesto los obreros. Al día siguiente la huelga se levantó y hubo incluso festejos en la sede de la Sociedad Obrera en Río Gallegos. Pero claro, las tropas de Varela retornaron en mayo de 1921 a Buenos Aires y la patronal no cumplió con lo acordado
y comenzó además una serie de represalias muy duras contra los participantes de la huelga, sobre todo con los cabecillas en las distintas estancias y en el puerto de Santa Cruz, en los puertos de Santa Cruz. Comenzaron a actuar ahí sí las fuerzas policiales provinciales y los refuerzos que habían llegado de la Liga Patriótica, fuerzas parapoliciales. La dirigencia huelguista en esa situación se dividió en dos principales sectores: los anarquistas, que rechazaban el acuerdo y hablaban de seguir luchando contra patrones y fuerzas represivas, y aquellos que creían que era mejor hablar con el irigoyenismo, con el gobernador Issa, para tratar de negociar juntos contra los patrones. La sociedad rural, mientras tanto, empezó a mover sus influencias en Buenos Aires y propició una campaña muy fuerte desde los principales diarios de la época, La Prensa, La Razón y La Nación, para denunciar el peligro anarquista, otra vez poner en alerta máxima a las burguesías con levantamientos estilo bolchevique. Incluso además empezaron a decir que todo este conflicto laboral que existía en el sur tenía que ver con instigaciones del gobierno chileno, que para poder apoderarse de Santa Cruz y de toda la Patagonia incitaba a los anarquistas. En octubre de 1921, la policía de Santa Cruz clausuró locales sindicales, se detuvieron a cientos de huelguistas y líderes de la lucha. En noviembre de ese 1921 llegó nuevamente el teniente coronel Varela al mando de alrededor de 200 hombres y ya con órdenes mucho más claras de ponerle fin al conflicto. Rápidamente decretó la pena de muerte y empezó con los fusilamientos. En total van a ser casi 1.500 trabajadores fusilados por el ejército en los últimos 2 meses de 1921. Varela fue homenajeado en ese diciembre, en las fiestas, por la Sociedad Rural de Santa Cruz. Participaron de ese ágape la Liga Patriótica, los muchachos de la Liga Patriótica, y al volver a Buenos Aires las tropas pasaron por el puerto de San Julián para embarcar, y allí funcionaba un prostíbulo donde los oficiales quisieron pasar un buen rato. Las trabajadoras sexuales se negaron a darle placer a los fusiladores de los trabajadores, hecho que es conocido como las putas de San Julián. No fue gratis tanta muerte. Un año después, en enero de 1923, Varela va a ser asesinado en Palermo por un militante anarquista, Wilkens, que a su vez va a ser asesinado en su celda 5 meses después por un joven de la Liga Patriótica, Jorge Pérez Millán. Pérez Millán, gracias a sus contactos como miembro de la Liga Patriótica, zafó de ir preso, consiguió pasar su condena en un psiquiátrico en Buenos Aires y 2 años después, el 9 de octubre de 1925, Millán estaba leyendo una carta de su amigo Carles, el líder y referente de la Liga Patriótica, cuando escuchó un grito: "Esto te lo manda Wilkens", y un fuerte disparo le quitó la vida. Esto fue la Patagonia Rebelde.